Bien, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 16, lo que significa que estamos en la semana 16 de clases. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es hablar acerca de la creación de reportes de datos mediante la creación de dashboard. ¿Qué cosa es un dashboard? Un dashboard es un tablero que se crea, que se construye en base a una serie de gráficos estadísticos o gráficos dinámicos. Microsoft Excel nos da la opción de poder crear este tipo de tableros o reportes de datos para poder luego llevar a cabo el proceso de análisis, el proceso de verificación de la información en función a los datos que nosotros queramos consolidar, agrupar mediante el uso de tablas y gráficos dinámicos. Básicamente, podríamos decir entonces que un dashboard dentro de Microsoft Excel facilita el análisis de la información. Bien, como en toda sesión de aprendizaje, es importante recoger sus saberes o conocimientos previos respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello tenemos una primera pregunta. ¿Para qué se implementan las tablas y los gráficos dinámicos en Microsoft Excel? Ya, profesor. Bueno, como ya usted en anteriores clases también lo ha ido diciendo desde el primer inicio de clase que hicimos el Excel, las tablas nos sirven para poder nosotros hacer una lista de registros, ya sea en el establecimiento, en un hospital, de acuerdo a lo que vamos a realizar, y para eso sacar un resumen, y a través de los resúmenes, de la tabla de resumen que nosotros logramos hacer, sacar un gráfico, no armar un gráfico dinámico, ni presentarlo de manera más resumida, ¿no? Sea por porcentajes, sea por cantidades, y así poder presentar un informe estadístico, pues, ¿no? Más resumido y que el jefe de inmediato o el mismo gerente, por decirlo, lo pueda entender de una mejor manera y él mismo lo pueda presentar quizás en una reunión ejecutiva y eso, pues, ¿no, profesor? Así es, y sobre todo que facilite el proceso de toma de decisiones. Claro. Mediante un gráfico estadístico no solamente es para consolidar o resumir la información, sino te ayuda bastante al momento de poder decidir, de poder tomar una decisión. De repente, vamos a suponer que estás, no sé, trabajando en alguna clínica, en algún policlínico o en una posta médica, y ahí la disyuntiva, existe de repente la preocupación de poder contratar o no más personal técnico, es decir, más enfermeros, de repente que ayuden en la atención, no, que ayude a aligerar la atención de los pacientes. Pero ¿cómo podemos tomar esa decisión? De repente alguien nos puede facilitar la data con respecto a el tema de, por ejemplo, las atenciones, ¿no? Las atenciones médicas que se hacen de repente por área o por especialidad. Y de repente esa información sí existe y está en Excel. Y nos damos cuenta de que efectivamente toda esa información está de repente almacenada a lo largo del tiempo por meses. Entonces, estamos actualmente en el mes de junio y queremos ver pues cómo ha sido, digamos, esta atención por parte del policlínico, por parte de la clínica a lo largo del primer semestre del año 2023. Mientras tengamos información histórica del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2023, vamos a poder ver cómo están los datos de forma evolutiva en el tiempo. ¿Cómo han ido estas atenciones? ¿No? Por área o por especialidad. Por ejemplo, podemos crear cuadros comparativos mediante tablas y gráficos dinámicos
y ver, por ejemplo, cuál ha sido la especialidad o el área que ha tenido mayor demanda solo en el mes de enero. Y eso lo puedo hacer con una segmentación de datos. Recuerda que la clase pasada expliqué que dentro de un gráfico dinámico, el cual se crea y está asociado con una tabla dinámica, podemos crear segmentación de datos. ¿Y la segmentación de datos para qué sirve? Para crear filtros. Entonces yo podría tener ahí, ¿no?, una especie de una lista con todos los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cuando yo haga clic en el año 2023 y seleccione el mes de enero, automáticamente los gráficos que yo he creado, llámese gráfico circular, llámese gráfico en barras, de repente es un gráfico en columnas, o de repente es un gráfico de líneas, pueda ver, ¿no?, cómo ha sido la atención en cada área. Si tenemos infectología, si tenemos laboratorio clínico, si tenemos de repente, no sé, gastro, podemos ver y determinar y decir, mira, en el mes de enero, de repente donde ha habido mayor afluencia, mayor atención, ha sido, por decir, en el área de análisis clínico o laboratorio clínico. Ahora hago clic en febrero y veo que la situación ha cambiado. De repente, en febrero, el área que ha liderado mayor atención ha sido medicina general, por decir. Y así podemos ir analizando mes a mes los datos en función, simplemente al hacer un par de clics sobre ese dashboard, sobre esa hoja de cálculo que tiene integrado una serie de gráficos con distintos datos que previamente han tenido que ser analizados para poder crear esas gráficas. Y al final lo que va a ayudar al usuario o al jefe de área es en el proceso de toma de decisiones. Y podremos decir, mira, según la gráfica o según la data estadística, nos damos cuenta que el área, por decir, de laboratorio clínico es que mes a mes ocupa entre los tres primeros lugares de las áreas que tienen mayor demanda por parte de los pacientes. Entonces ahí podemos tomar la decisión de repente de contratar uno o dos técnicos más para que den apoyo, para que den soporte específicamente a dicha área. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Con la data estadística que previamente se tiene registrada. Excel es una herramienta muy potente. No solamente debemos de utilizarlo como una base de datos en la medida que puedo crear tablas con datos y registrar esos datos, sino aplicar las fórmulas, aplicar funciones, sacar estadísticas, medir patrones, comparar tendencias. Para eso sirve la herramienta de Excel. Y obviamente, como usuario, tú como usuario tienes que conocer ciertas funciones básicas, como por ejemplo el max, el min, la función suma, la función contar puntos sí, que es para contar, por ejemplo, un rango de celdas basado en una condición. No sé si tú recuerdas, la función max para obtener el máximo valor, la función min para obtener el valor mínimo. Entonces, hay ciertas funciones dentro de toda la gama que tiene Excel que a nivel de usuario tú tienes que conocer y saber aplicar. Es lo mínimo que debes de saber. Y lo otro que también hemos incorporado en nuestras clases, pues es el tema de las tablas y gráficos dinámicos, que es una herramienta sencilla de utilizar. Lo único que tienes que tener en cuenta es el rango de los datos que tienes que seleccionar y la estructura de qué campos es lo que quieres tú arrastrar y mostrar en dicha tabla dinámica o en dicho gráfico dinámico. Bien, nos comenta en el chat Julie Bautista. Profesor, también nos sirve las tablas y los gráficos dinámicos para poder ver la rotación de las ventas de los productos o de los medicamentos, ya sea de forma anual, mensual, semanal, bimestral, trimestral, etc. Efectivamente, sirve entonces para poder ver tendencias mediante un gráfico dinámico. Muy bien, ¿cuál es la finalidad o el propósito de esta sesión? Que al término de la misma, ustedes como estudiantes puedan aplicar las opciones de tablas y gráficos dinámicos para poder así visualizar la información a través de un dashboard en Microsoft Excel. Temario, básicamente creación de un dashboard en Microsoft Excel
para facilitar el análisis de los datos. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar entonces a nuestra actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Bien, en sesiones anteriores habíamos creado nuestro registro académico, nuestro registro de notas, en el cual teníamos a manera de ejemplo una lista de estudiantes que actualmente están llevando determinados cursos y que han sido ya evaluados y calificados por bimestres académicos. Tenemos actualmente 4 bimestres, ya han rendido algunos de ellos su examen final, se han obtenido ya los promedios finales y se ha determinado cuál ha sido la observación del estudiante, aprobado o desaprobado, y de forma adicional se ha incorporado un cuadro de mérito. Adicionalmente, habíamos creado un primer dashboard donde podíamos nosotros visualizar el total de estudiantes aprobados, son 23 de todo el registro, y los desaprobados son 7 estudiantes. De estos estudiantes, de estos 7 estudiantes, digamos, desaprobados, se dice, según el dashboard, lo que puedo yo analizar, se dice que estos 7 estudiantes desaprobados solamente están desaprobados en un curso, que están en el curso de Educación Cívica y Familia y Civismo, que es básicamente uno de los cursos que aquí yo estoy filtrando. Si yo quiero ver todos los cursos, tendría que anular el filtro y de esa manera obtengo el detalle de qué cursos son los que se han desaprobado y el grado o la cantidad de estudiantes que han desaprobado por cada una de esas materias. Por ejemplo, me doy con la sorpresa de que en el curso de psicología hay 2 estudiantes que han desaprobado, ¿no? Uno en lo que es uso de herramientas informáticas, uno en educación cívica, uno en educación física. Entonces, si sumamos son 1, 2, 3, 4, 5, más 2, 7. Ahí están los 7 alumnos desaprobados y me da el detalle de qué materias o qué cursos son los que han desaprobado. Adicionalmente, también puedo ver estos estudiantes que están desaprobados, ¿cuál es su cuadro de mérito? Y me doy cuenta de que efectivamente 4 más 3 son 7. Me dicen, de estos estudiantes, de estos 7, 3 tienen que rendir un examen de recuperación con una nota máxima de 16, mientras que de esos 7, 4 van a rendir un examen de recuperación, pero con una nota máxima de 20. Si yo quiero ahora analizar los aprobados, simplemente cambiaría el filtro, ¿no?, de mis datos y me doy cuenta de que efectivamente son 23 los estudiantes aprobados y me da el detalle de qué materias son los que, digamos, han aprobado esos estudiantes. Y de forma adicional, veo que todos estos son los cursos, ¿no?, que obviamente están, digamos, aprobados. Eso no significa que de alguna manera yo pueda filtrar de forma personalizada, ¿no?, o analizar de forma detallada qué cursos son los que han aprobado determinados estudiantes, cuántos son, e incluso ver a detalle el cuadro de mérito que se ha obtenido. Entonces, para eso sirve, digamos, el dashboard. Ahora, jóvenes, vamos a crear un nuevo dashboard, vamos a crear un nuevo, digamos, tablero en función a nuestro registro de notas. Profesor, ¿y qué es lo que quiere usted ahora analizar? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Mira, lo que yo quiero ver ahora es básicamente, quiero ver el detalle de los estudiantes aprobados, pero por bimestre académico. O sea, quiero ver por cada bimestre, ¿sí? Bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, etcétera. Quiero ver quiénes son esos estudiantes, ¿sí? Y quiero hacer una especie de filtro. O sea, quiero hacer una especie de búsqueda, pero por curso. Cuando yo diga el curso de matemáticas, que me liste todos aquellos estudiantes
que han llevado el curso de matemática y poder ver el detalle de sus notas, pero por bimestre. Eso es lo que quiero analizar. Para esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir, recuerda, a la ficha insertar. Y aquí tenemos la opción que dice gráfico dinámico. Y me dice, ¿quieres crear solo el gráfico dinámico o también el gráfico y la tabla dinámica? Los dos, que vayan los dos de la mano. Entonces le digo gráfico dinámico y tabla dinámica. Inmediatamente aparece, mira, la ventanita y me dice selecciona el rango. Pero aquí yo no voy a seleccionar todo el rango que él me sugiere y me dice, creo que es todo esto. No, le digo, no es todo eso. Borro, voy a borrar, mira acá, este rango que aparece y voy a seleccionar desde la fila 3. Entonces voy a seleccionar todo esto. Voy a marcar todo esto, incluido, ahí está, lo que vendría a ser el cuadro de mérito. ¿Ok? Entonces, cuando tú selecciones, selecciona por favor, incluido con los rótulos. Ahora, la fila no es hasta la fila 27, es hasta la fila 33. Entonces, siempre aquí, cuando tú veas eso, también yo lo puedo editar y decir, mira, la fila es la fila 33. Si yo verifico, sí, podemos volver a verificar si es que de repente estás en duda y lo que haces es marcar toda la data, ¿sí? Toda la información, incluido los encabezados de columna. Ahí está. Siempre asegúrate de que esté marcado hasta la última fila para que esa fila no quede fuera de la contabilización de los datos. Y lo he seleccionado hasta el encabezado de la fila 3, repito, solo hasta la fila 3. Muy bien, me dice, ¿quieres crear esto en dónde? Quiero crearlo en una nueva hoja de cálculo. Acepto y ahí está. Ha generado una nueva hoja de cálculo. Ahora, esta nueva hoja de cálculo se va a llamar TD, digo que de hecho cambiar nombre, le digo TD de tabla dinámica, -04. Voy a crear la tabla dinámica 04. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero visualizar acá son los datos de los estudiantes. Ahí está. Yo quiero ver todos mis estudiantes. Y aparte de ver, digamos, a los estudiantes, yo quiero visualizar, en este caso, los valores o las notas del promedio del bimestre 1. Lo seleccionas o simplemente lo arrastras. ¿Correcto? Él lo detecta como una, digamos, sumatoria, ¿no? Como una sumatoria. Bien, entonces aquí tengo información, pero únicamente del bimestre número 1. Yo aquí puedo ver que todos estos estudiantes corresponden al bimestre número 1. Ahí tengo un primer gráfico. ¿Sí? Voy a cambiar el estilo. Nos vamos a la opción de diseño. ¿Sí? Atento. Y aquí hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Se ha creado un gráfico de columnas. Yo podría decir que lo que quiero ver es como un gráfico de barras, por decir. Y al ponerle como gráfico de barras, ahora sí puedo apreciar y ver los apellidos y nombres de los estudiantes. ¿Correcto? Ahora, estos datos, si bien es cierto, podrían ordenarse. Yo podría ordenar, selecciono todo esto, tema de las notas, y aquí hay una opción que se llama ordenar, y puedo ordenar de mayor a menor.
Ahí está. Puedo ordenar de esa forma. Es decir, de menos a más. Ahí tengo una opción, una forma de ordenar. O puedo decirle de mayor a menor o de menor a mayor. Es decir, de menos a más. Y aquí veo que hay algunos estudiantes que efectivamente, por decir aquí en lo que es la condición, ¿no?, del promedio, pues están desaprobados. Sí, o sea, te das cuenta, automáticamente se puede apreciar allí los valores. Bien, profesor, el curso también, no valdría la pena poner el curso porque ya esto dejaría de ser interesante. El curso lo podríamos poner de repente en la parte superior. Ahí está agrupado, ¿no?, por cursos, ¿no? Biología, ciencias, economía. Pero a nivel de gráfico no estaría bien, no se vería interesante. Entonces el curso no lo voy a seleccionar. Solamente selecciono apellidos y nombres y el promedio del bimestre 1. Ya está. Muy bien. Aquí aparece como suma, ¿no? Sí, lo ha detectado como una sumatoria. Yo no quiero que aparezca el rótulo de suma, entonces le digo configuración de campo de valor y aquí en vez de que diga suma, le pongo promedio bimestre 1. Acá hay otras funciones que también podríamos considerar. El recuento, el promedio, el máximo o el mínimo. No, por ahora yo lo estoy dejando como sumatorio. Bien, me dice el nombre de la tabla y existe, promedio 1, ¿no? Me dice ya hay una columna con ese nombre, no puede haber un rótulo igual. Ok, entonces le voy a poner así. Ponemos aquí promedio del bimestre 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden haber dos rótulos iguales. Por eso le cambio de nombre. Ahora, este gráfico lo voy a llevar a otra hoja de cálculo. Voy a agregar una segunda hoja de cálculo y esta hoja de cálculo 2 se va a llamar dashboard 02. Ahí está, dashboard 2. Y este gráfico que está acá le digo control X y lo voy a pegar por acá. Control V. Y ahí está. Aquí tengo mi gráfico estadístico. ¿Sí? Esto lo podemos reducir de acuerdo al tamaño del gráfico que estamos creando. Aquí en la ficha de diseño hay algunos modelos que podríamos de repente utilizar, ¿sí?, como parte del estilo. Ya dependerá de nosotros qué estilo querramos utilizar. Voy a utilizar este de acá, el estilo 7. Y aquí voy a colocar, en este caso, como título de gráfico, promedio bimestre 1. ¿Qué cosa es esto? El promedio de notas del bimestre 1. Listo. Por acá también hay una especie de colores. Si queremos, podemos variar o cambiar el tema de los colores. Ya, esto es, creo yo, tema de diseño, ¿sí? Y ahí está. Hay diferentes diseños que podríamos de repente utilizar, ¿no? Pero lo voy a dejar únicamente con el que estamos trabajando. Aquí hay una opción
en el cual podemos agregar de repente las etiquetas de los datos. Entonces acá voy a seleccionar y decir agregar etiqueta de datos. Y ahí está. Se ha agregado la etiqueta de los datos. Listo. Muy bien, ya tengo entonces mi primer gráfico acerca del promedio de notas del bimestre 1. Ahora, mira, todo eso lo hemos hecho con la tabla dinámica 4, ¿sí o no? Profesor, una pregunta. Para no estar volviendo a crear, atención, para no estar volviendo a crear tabla dinámica por tabla dinámica, ¿puedo también sacar una copia de la información? Sí, también podríamos sacar una copia de la hoja de cálculo y simplemente manipularlo. Eso también es posible. O si deseas, haces el mismo proceso, haces el mismo procedimiento. Registro de notas, mira, selecciono todo el área de las notas, incluido el rótulo de la encabecera, ¿no? En este caso de la cabecera de la hoja de cálculo. Nos vamos a la ficha insertar, nos vamos a gráfico y tabla dinámica, aparece el rango por defecto, desde la fila 3 hasta la fila 33, le decimos que se inserte en una nueva hoja, y este señor ahora se va a llamar TD5, tabla dinámica 5. Ahí está. Y selecciono de la misma manera los apellidos y nombres y la columna del promedio del bimestre 2. Ahí está. Una vez que tengo el gráfico, le cambio el rótulo, le digo configuración del campo de valor, y aquí le pongo promedio del bimestre 2. Ahí está. Aceptamos. Puedo seleccionar todo el tema de las notas y le digo que lo ordene de menor a mayor, pero voy a cambiar el diseño de el gráfico estadístico. Nos vamos a la opción de diseño, cambiamos el tipo por un gráfico en barras. Ahí está. Ordenado de menor a mayor. Control X, lo llevamos al dashboard 2 y aquí lo que hacemos es colocarlo a un costado. Ahí está. Y le cambiamos el título. Ponemos aquí promedio de notas del bimestre 2. Ahí está. Decimos clic derecho, agregar etiqueta de datos para ver justamente las notas. Podemos ponerlo en negrita. Ahí está. Y listo. De esa manera podemos tener la información. Ya esto es tema de simplemente ordenar. Me faltaría las notas del bimestre 3 y bimestre 4.
hacemos el mismo procedimiento. Registro de notas, verificamos que todo esté marcado, todo el área de las notas, y nos vamos a la ficha insertar, gráfico dinámico con tabla dinámica, que se cree en una nueva hoja. Y esta hoja se va a llamar TD6, tabla dinámica 6. Ahí está. Selecciono los apellidos y nombres y selecciono la columna promedio del bimestre 3. Ordenamos los valores de mayor a menor, no, de menor a mayores. Y cambiamos el diseño del gráfico. Y listo. Cambio el rótulo del campo y le digo promedio del bimestre 3. Damos a aceptar. Elegimos el estilo. Agregamos las etiquetas de datos. Control X y lo llevamos hacia el otro dashboard. Ya, esto es tema de diseño. Decimos promedio de notas. Promedio de notas del bimestre 3. Muy bien, una vez que ya nosotros hemos creado el gráfico para las notas del bimestre 3, pasamos a hacer el último gráfico con respecto a las notas del bimestre 4. Seleccionamos todo el área de las notas, incluidos los encabezados. Vamos a la ficha insertar, gráfico dinámico con tabla dinámica, que se inserte en una nueva hoja. Arrastramos y lo colocamos acá. Tabla dinámica TD-07. Selecciono apellidos y nombres y selecciono la columna que dice promedio 4. En configuración de campo de valor ponemos promedio del bimestre 4. Aceptamos. Vamos a elegir un diseño. Cortamos el gráfico y lo pegamos. Ahí está. Le damos un ancho. Y aquí hay una opción que dice diseño. Cambiar tipo. Elegimos barras. Y agregamos las etiquetas de datos. Bien. Una vez que ya hemos hecho eso, lo colocamos en negrita, los rótulos, y aquí ponemos un título. Digo, promedio de notas
del bimestre 4. Ahí está. Y ahora yo voy a hacer acá un filtro, ¿sí? Voy a tener que crear una segmentación. Me voy al gráfico 7, voy a ordenar esto. Esto debe estar ordenado de menor a mayor para poder ver ahora sí el impacto. Ahora nos vamos a la opción que dice analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos. Voy a crear una segmentación de datos, pues una especie de filtro por curso, ¿sí? Por curso. Y también podría ser por los datos del estudiante, es decir, por apellido. Acepto. Y ahí está la segmentación. Configurar segmentación, clic derecho. Y en el encabezado donde dice mostrar, que me diga estudiante. No apellidos y nombres, sino estudiante. Seleccionamos, control X, y aquí lo pegamos. Entonces, mi dashboard va a permitir consultar por curso. Ahí están los cursos. Bien, tenemos aquí el filtro, ¿no? La segmentación que hemos hecho. Y aquí la lista de los estudiantes. Ahí está. Simplemente ya es un tema de distribuir la información. Bien, entonces, si yo digo educación física, por ejemplo, solamente se está dando el filtro acá. La idea es que todo lo demás esté asociado a lo que yo selecciono. Si digo ofimática, veo datos de un estudiante que está llevando ofimática. Química, por ejemplo, en química hay 2. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está llevando a cabo el filtro. Psicología, hay 3. Ofimática, hay 1. Matemáticas, hay 4 estudiantes que llevan matemáticas con sus respectivos promedios del cuarto, en este caso bimestre. La idea es que el resto también se acople, que también se lleve a cabo el filtro. ¿Cómo haces eso? Fácil. Seleccionas el gráfico del cuadro del bimestre 1 y te vas a ir a la opción de analizar o análisis del gráfico dinámico. Hacemos clic donde dice conexiones de filtro y aquí yo selecciono la opción de curso, porque puedo filtrar por curso, pero también podría filtrar de repente por estudiante. Voy a asociar los dos. Ahí está. Si yo digo ofimática, este cambia automáticamente. Ofimática solamente hay un estudiante. Si digo educación cívica, ahí están los de educación cívica. Pero de repente yo solamente quiero ver o quiero comparar las notas solamente del estudiante Saavedra, por decir, y Aguilar, entre ellos 2.
Entonces yo selecciono y mira cómo cambia la gráfica. De la misma manera tengo que asociar el gráfico del bimestre 2. Análisis de gráficos, conexiones de filtro. En este caso, filtra por estudiante. Ahí está, por estudiante. Y también puedo filtrar es por curso. Ahí está. Acepto. Y ya se dio el filtro. De la misma manera hago con el gráfico 3, análisis de datos, conexiones de filtro. Y aquí indico, pues, ¿no? Que quiero que se filtre por estudiante y por curso. Porque estoy en el dashboard número 2. Acepto. Y ahora sí. Ahora sí podemos llevar a cabo el filtro de forma detallada. Quiero analizar el curso de economía. Quienes llevan economía: Sánchez, Piña y las están, digamos, los datos ordenados, pero por nota, en función a la nota. Entonces ya tengo mi dashboard. Ciencias naturales, educación familiar. Solamente en educación familiar tenemos al estudiante Ramos, ¿sí? Tiene notas del bimestre 1 y bimestre 2. Ahora, estos otros gráficos que están acá, este de aquí, por ejemplo, en análisis, donde dice conexiones de filtro, tiene que filtrar tanto estudiante como curso, ¿no? Entonces, uno simplemente aquí selecciona y dependiendo del caso, pues, se van a ir mostrando, ¿no? Yo puedo borrar todo el filtro para que de alguna manera se vea todo. O de repente digo, no, solamente quiero filtrar datos de los cursos de ciencias naturales, de biología y, digamos, economía. Entonces, en función a los cursos que he seleccionado, mira cómo la data se va graficando. Bien, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? En eso va a consistir nuestro gráfico para esta semana. De todos los estudiantes, si tú quieres analizar alguno en particular o ciertamente pocos datos, simplemente seleccionas y en función a lo que hemos seleccionado se va filtrando la información. Guarda los cambios y listo. Muy bien. Actividad asincrónica, tarea. Desarrolle el ejemplo realizado en clase. Se les pide ver la videograbación. Una vez terminado, enviar el archivo en formato XLSX, archivo de Excel, directamente sobre la tarea configurada o en su defecto por mail interno. En tarea ponen ahí semana 16, seguido del código de la sección, seguido sus apellidos y no. La fecha límite de entrega es hasta el día domingo 4 de junio del 2023 hasta las 23:59 horas. No te olvides, por favor, de enviarme en la tarea el archivo en formato XLS para poder revisar. Muy bien, resumen, conociendo la herramienta de Microsoft Excel nos permitirá crear reportes de datos de manera intuitiva, de manera sencilla, facilitando el proceso del análisis de la información. Llegamos así a la metacognición que hemos aprendido el día de hoy. A ver, algún voluntario o voluntaria que quiera participar ya para ir terminando.
Bueno, profesor, yo sufro bastante para hacer las tareas, pero ¿cómo se llama? Sí, estoy aprendiendo ya en lo que es filtración, en lo que usted mismo enseña, ¿no? En aprender a hacer los cuadros estadísticos y todo lo demás. Sí, estoy agarrándole la onda, un poquito lento, la verdad, porque sí me demoro, pero en practicar un ratito, de poco a poco, para poder seguirle el ritmo a lo que usted hace, ¿no? Y la clase sí es interesante, solamente que es un poquito más de práctica. Así es, así es. Bueno, la sinceridad ante todo, eso está muy bien. En realidad, el tema pues de las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos es muy interesante y es importante, sobre todo cuando tengamos que analizar patrones para hacer comparaciones. Allí les va a ser a ustedes de gran ayuda. Tenemos un comentario en el chat, Julie Bautista. A ver, con respecto a qué hemos aprendido el día de hoy, nos comenta. Nos enseñó a realizar las tablas dinámicas. A partir de ello podemos crear los gráficos estadísticos, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es saber identificar exacto qué es lo que queremos graficar. O sea, por ahí va el truco, ¿no? El asunto es, ok, ya sé que, ¿para qué me sirve la tabla de gráfico dinámico? Para graficar información. Pero la pregunta es, ¿y qué tipo de información quiero analizar? ¿Qué tipo de datos quiero filtrar? ¿Quiero consultar? ¿Quiero visualizar? En base a ello, teniendo claro qué es lo que se quiere, vamos a poder luego crear, ¿no?, las tablas y los gráficos dinámicos con los datos, obviamente, que queremos nosotros visualizar. Muy bien, gracias, Bautista, por tu comentario en el chat. Profesor, profe, porque en realidad las tablas dinámicas nos permite pues, ¿no? Visualizar los campos, las bases de los datos que estamos utilizando, ¿no? Nos ayuda a cambiar fácilmente columnas, a filtrar, ¿no? A poder, más que nada hacer, hoy, en la clase de hoy, hacer los cuadros que usted nos está enseñando, ¿no? Correcto, correcto. Bien. Ok, jóvenes, ¿para qué nos sirve entonces lo aprendido? Básicamente para poder hacer el análisis de la información. Bien, consultas, preguntas, ¿todo claro? Ok. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Gracias, profesor. Ya, profe, buen fin de semana. Cuídense, cuídense.